video les voy a presentar, a modo de información extra, como un bonus track, cómo se clasifican principalmente los diseños cuantitativos. Nosotros podemos clasificar a los estudios de investigación cuantitativos en dos grandes grupos: los estudios del tipo observacionales y los estudios del tipo experimentales. Lo voy a presentar todo una sola vez. Vamos con los observacionales. Los observacionales se pueden ser a su vez de dos tipos diferentes. Son descriptivos o son analíticos. No son descriptivos y analíticos. ¿Por qué les digo esto? Porque el descriptivo lo que hace es describir, así como mencionamos en el video anterior, esa población, esas unidades de observación. Ya hay un conocimiento previo de ese fenómeno que estoy estudiando, nada más que en este tipo de estudio la descripción es más exhaustiva, más rigurosa, más en profundidad, mientras que en los estudios analíticos lo que se hace es comparar grupos o comparar poblaciones. De acuerdo a la línea del tiempo, los estudios observacionales pueden ser transversales o longitudinales. Y fíjense que digo o y no digo y. Los transversales son los que se estudian en un momento dado, ¿sí? Puede ser un día, un mes, un año, 10 años, una hora, un minuto, un segundo, un nanosegundo. ¿Qué quiere decir esto? Yo observo a mis unidades de observación y les mido esas variables que estoy estudiando en una única vez. Esos son los estudios de corte transversal. Mientras que en los estudios longitudinales, como se ve acá, hay los sujetos u objetos de estudio, se les hace un seguimiento y se los vuelve a evaluar o a medir para ver cuáles fueron las respuestas o los cambios que tuvieron. Estos tipos de estudios, entonces quiere decir que en los estudios transversales yo mido una sola vez a mis unidades de observación, mientras que en los estudios de longitudinales puedo hacer más de una medición seguro, puedo hacer muchas mediciones o por lo menos dos, como mínimo dos. A su vez, los longitudinales se clasifican en estudios retrospectivos o estudios prospectivos. Dentro de los retrospectivos tenemos los estudios de casos y controles como los más conocidos. Esto lo van a ver bien cuando vean el tema de epidemiología, en donde en los retrospectivos yo ya tengo la enfermedad, tengo el daño, que para los casos y controles, los casos son los individuos que tienen ese daño o esa enfermedad que yo estoy estudiando, y los controles son los individuos que no tienen el daño o no tienen la enfermedad, pero estuvieron expuestos al factor que se cree que influye o que interviene en la producción de esa enfermedad o de ese daño a la salud. Un ejemplo de esto sería el cáncer de pulmón y el hábito de fumar, por ejemplo. Es un ejemplo muy conocido, en donde en un estudio de casos y controles, los casos son las personas que ya tienen el daño, o sea, ya tienen el cáncer, y los controles son las personas que no tienen el cáncer, pero estuvieron expuestos al factor, es decir, por ejemplo, al hábito de fumar o al ambiente contaminado donde vivieron, y queremos estudiar qué características tenían los que se enfermaron y qué características tenían los que no se enfermaron. Esto no da causa, ¿no? No da causa-efecto. Los prospectivos son los estudios de corte, los estudios donde hay un seguimiento. Yo parto con toda mi población sana, los sigo, o sin el problema de salud, sin el daño, los sigo a lo largo del tiempo y en un momento dado busco las respuestas, ¿sí? Acá sí se establecen asociaciones causales. Por otro lado tenemos los estudios experimentales, ¿sí? Dentro de los estudios experimentales habíamos dicho que son los que tienen manipulación de variables. Estos estudios pueden tener un grupo control o pueden no tenerlo, o sea que son con grupo control o sin grupo control. Por ejemplo, yo estoy probando una droga, un tratamiento, un medicamento nuevo, entonces puedo tener el grupo control o puedo tener sin grupo control y voy viendo cómo evoluciona. Y también los estudios experimentales se agrupan o se clasifican de acuerdo a si la asignación al grupo o la asignación de los individuos que van a recibir el placebo o que van a recibir el nuevo tratamiento, la nueva droga, la nueva vacuna, fue al azar, fue aleatorizada o fue no aleatorizada. Los estudios más conocidos dentro de los diseños experimentales son los ensayos clínicos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son los diseños cualitativos o la investigación cualitativa. Ya hicimos mención a que en este tipo de estudios no hay una realidad objetiva como pretende la investigación cuantitativa o como aspira los diseños cuantitativos, a los cuales aspiran con mecanismos para tratar de que la subjetividad de los investigadores no influye. Y digo tratar porque no es algo que se pueda lograr y tenemos que partir de ese conocimiento. Se puede tratar de controlar, pero no aislarnos completamente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Existe un conocimiento que es construido por los participantes de la propia investigación. Y la tarea en este tipo de diseños es tratar de entender el fenómeno que estoy estudiando. La investigación es en parte producto de los valores del investigador. Y esto acá es muy importante porque es algo que nosotros lo conocemos y lo explicitamos de manera anticipada. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di del estudio de investigación sobre trayectorias académicas de los estudiantes de nuestra carrera, yo soy una docente que tiene más de 20 años de trabajo y de experiencia en esa institución en donde fui a estudiar. Entonces tengo ideas, tengo valores, la cultura institucional me atraviesa, ¿sí? Yo no puedo ser objetiva, no, de hecho no fui objetiva, pero parto de ese conocimiento y lo explicito en mi diseño y en mi plan de trabajo. Entonces, en la investigación cualitativa, todos se involucran en el proceso, tanto el investigador como los sujetos que son objeto del estudio, y el conocimiento que resulta surge de la interacción social y cultural de todos los participantes. Estas son, a grandes rasgos, las principales características de este tipo de investigaciones. ¿Cuáles son los métodos que utilizan los diferentes diseños o los diferentes tipos de estudios de índole cualitativos? Utilizan la observación como método de recolección de datos, utilizan las entrevistas cuando son exhaustivas o en profundidad, ¿sí? Pueden ser entrevistas en general, no necesariamente exhaustivas o en profundidad como se la conoce también. Utiliza también la discusión en pequeños grupos o grupos focales. Dentro de los diseños cualitativos tenemos algunos para mencionarle, para que ustedes conozcan y sepan que existen, si después les interesa alguno o cuando hagan su trabajo final deciden hacer un estudio cualitativo, seguramente van a estudiar mucho más en profundidad este tipo de estudio, pero acá tenemos la teoría fundamentada, los estudios fenomenológicos, etnográficos, narrativos, de investigación-acción participativas, estudios biográficos y el estudio de las representaciones sociales, que es el que yo utilicé en el estudio de investigación que les di como ejemplo de diseño mixto. Es entender a través del análisis del discurso qué creen, qué piensan, cuál es el paradigma de los participantes. ¿Cuáles son los tipos de cuestiones a investigar? Significados, describir, interpretar, estudiar procesos dentro de este grupo humano, de esta población que es objeto de estudio. Acá yo les presento algunos estudios de investigación de gran impacto publicados en revistas muy reconocidas que dieron origen a otro tipo de estudios o a transformaciones en lo que fueron las metodologías de atención o el sistema de atención.